Capítulo 11 Cosi. El campo de entrenamiento de la academia era el más cercano, y después de los eventos recientes, me pareció mejor permanecer cerca de un lugar poblado, para poder irme rápidamente si fuera necesario. Este lugar se sentía como el más seguro para entrenar, especialmente considerando que los estudiantes y maestros a menudo venían aquí. Caminando a través del enorme arco de la academia, me dirigí hacia un lado, donde había otro campo de entrenamiento. La última vez que estuve en el techo, lo noté, y a juzgar por lo que vi, estaba mejor equipado que el principal. Por eso decidí ir allí. La principal diferencia con este campo de entrenamiento era que había mucho más equipo de lanzamiento. A lo largo de las paredes había estantes especiales de madera con objetivos de varias formas y tamaños. Algunos de ellos estaban colocados en diferentes ángulos, lo que hacía la tarea más desafiante. En algunas áreas, había cuerdas estiradas con objetivos colgantes destinados a practicar la precisión y la velocidad de lanzamiento. Pero en este momento, me conformaría con golpear un objetivo normal, pensé, mirando el campo de entrenamiento vacío. Mi objetivo de hoy era aprender a lanzar armas correctamente. Aunque no tenía un conjunto claro de instrucciones o un diagrama, ya había visto a otros estudiantes hacerlo. La primera vez que estuve aquí, un chico estaba practicando con un kunai. No siempre daba en el blanco, pero a veces sí. Siempre es mejor ver los errores desde afuera, pensé, calentando mis manos antes del lanzamiento. Comencé tomando un kunai y girándolo un par de veces en mi mano, acostumbrándome a su peso. Era un poco más pesado de lo que esperaba, pero cómodo. El equilibrio se sentía bien. Me paré frente al objetivo, doblando ligeramente las rodillas y levantando el brazo para el lanzamiento. Respiré hondo, me concentré, y lancé bruscamente el kunai hacia adelante. El metal se deslizó de mi mano, pero en lugar de dirigirse suavemente hacia el objetivo, el kunai se desvió hacia un lado y con un golpe sordo, se clavó en el suelo a varios metros del objetivo. Maldición, murmuré, frunciendo el ceño. De acuerdo, no es gran cosa. Lo principal es entender dónde está el error. Lanza más fuerte, decidí, tomando el segundo kunai. Ahora me concentré aún más, prestando atención a cada movimiento. Tensé mis músculos, poniendo más fuerza en el lanzamiento. El kunai pasó volando de nuevo. Esta vez pasó por encima del objetivo y rebotó en la valla de madera. ¿En serio? Suspiré de frustración. Claramente, el simple hecho de aumentar la fuerza no iba a ayudar. La técnica era importante. Así comenzó mi batalla con los objetivos. Durante unos 10 minutos, lancé kunai tras kunai, pero no hubo resultado. O bien el arma caía demasiado pronto, o volaba más alto, o simplemente giraba en el aire, perdiendo su trayectoria. Intenté cambiar el ángulo de lanzamiento, la posición de la mano, incluso equilibrando mi peso de manera diferente, pero nada me dio resultados consistentes. 15 minutos. Empecé a enojarme. Sentía que mis manos simplemente se negaban a entender cómo hacerlo bien. Recordé haber visto a estudiantes más experimentados lanzar. Todo se veía tan fácil y natural. ¿Por qué no podía entenderlo? Media hora. Mi muñeca comenzó a doler por los constantes intentos. El kunai ya no se sentía tan cómodo entre mis dedos, y tenía que sacudir la muñeca después de cada lanzamiento. Relaja tu mano. Me sobresalté. La voz llegó inesperadamente, pero no fue dura ni grosera. Al darme la vuelta, había un hombre con un uniforme azul oscuro con el símbolo de la academia en la manga. Estaba de pie con los brazos cruzados, observándome de cerca. Era un chuunin, probablemente uno de los instructores, pero nunca lo había visto en ninguna de mis clases. Parecía mayor que la mayoría de los mentores. Alrededor de 30 años, con cabello oscuro y corto y una mirada aguda. Si agarras el kunai de esa manera, nunca harás un buen lanzamiento, continuó, dando unos pasos hacia mí. Muéstrame cómo sostienes el arma. Simplemente obedecí y le entregué el kunai, y él negó con la cabeza. Un agarre demasiado tenso. Lo estás agarrando como si tuvieras miedo de que se te escape. ¿Pero sabes lo que pasa por eso? Aflojó los dedos y el kunai se deslizó silenciosamente de su palma. Esto sucede durante el lanzamiento. Cuando tus dedos están cerrados, sostienes el mango más tiempo del necesario y pierdes el control del lanzamiento. Fruncí el ceño. Ni siquiera había pensado en eso. Intenta sostenerlo como si solo lo estuvieras guiando, no apretando, dijo y volvió a colocar el kunai en mi palma. Ahora lanza. Tomé mi postura, pero esta vez, traté de seguir su consejo. La sensación era desconocida. Sentía como si mi mano estuviera vacía, como si accidentalmente pudiera dejar caer el arma. Pero hice el lanzamiento. Y el kunai dio en el blanco. En el borde inferior del objetivo, pero aún así se clavó.
Mejor, asintió el Chunin. Pero esto es solo el principio. Ahora, presta mucha atención. Dio un paso adelante, tomó uno de los kunai y se paró frente al objetivo. Lanzar no es solo un movimiento de la mano. Es toda la mecánica de tu cuerpo. No solo lanzas, diriges la energía de tus piernas, a través de tu torso, hacia tu hombro y luego hacia tu muñeca. Levantó suavemente el brazo y, en el momento siguiente, el kunai, apenas girando, perforó el centro del objetivo. Contuve la respiración involuntariamente. Todo parecía tan natural y fluido que parecía que no había hecho ningún esfuerzo en absoluto. Inténtalo de nuevo, pero ahora no uses solo tu brazo. Involucra tu torso. El cambio de peso es más importante de lo que crees. Asentí, levanté el kunai de nuevo y respiré hondo. Ahora todo se sentía diferente. Sentí que la tensión abandonaba mi cuerpo y podía percibir cómo mi cuerpo se movía en sincronía. El lanzamiento. El kunai golpeó el centro inferior del objetivo. Así. Ahora estás empezando a entenderlo. Sentí una ligera oleada de ánimo. Aún no era perfecto, pero por primera vez, sentí un verdadero progreso. El Chunin sonrió. Tengo que irme ahora, pero si quieres, mañana a la misma hora puedo ayudarte a lanzar tus armas. Sí, por favor. Dije sin dudarlo. Bueno, entonces me voy, dijo y, usando alguna técnica, desapareció de mi vista. Es increíble, pensé. Vino, ayudó e incluso se fue usando alguna técnica genial. Y ni siquiera le pregunté su nombre. En 5 minutos, mi progreso se disparó bajo su guía. Necesito recordar rápidamente cómo lo hice, para no perder mi progreso, decidí, sacando un kunai de mi bolsillo y tomando mi postura de nuevo. Lado del maestro Koshi. Como de costumbre, estaba sentado en la oficina de los maestros, ocupándome de mis propias tareas. El trabajo que tenía que terminar estaba hecho, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de relajarme un poco. Fui a la ventana para distraerme de la rutina diaria por un momento. Abajo, en el campo de entrenamiento, noté a un estudiante entrenando. Probablemente nada especial, pensé. La mayoría de las veces, los principiantes solo prueban algo nuevo, pero pierden el interés rápidamente. Después de todo, es solo un campo de entrenamiento académico. Nada sugería que se quedaría allí por mucho tiempo. Sin embargo, decidí observarlo un rato. Nada inusual. Solo un chico común y corriente con un kunai tratando de dar en el blanco. Asumí que se aburriría pronto y el entrenamiento terminaría, como siempre sucede con la mayoría de los niños. Pero pasó el tiempo y él siguió adelante. Pasó media hora. Era casi sorprendente que no se hubiera rendido. Podía verlo intentar cambiar el ángulo de sus lanzamientos, prestando atención a los movimientos de sus manos, pero todavía casi no había progreso. Los lanzamientos eran demasiado débiles o se desviaban de su curso. Pero a pesar de esto, no se detuvo. Empecé a respetarlo un poco. Todavía era raro. La perseverancia entre los jóvenes. Puede que no sea un genio, pero, me recordó a mí mismo cuando recién comenzaba. Aparentemente, también proviene de un entorno sin clan, y tendrá que librar las mismas batallas que yo. Si alguien me hubiera ayudado así en mi época, tal vez habría logrado mucho más. Pero en cambio, me quedé atascado aquí, en la academia, desperdiciando mi potencial cuando era niño. Nunca me convertí en el gran ninja que soñaba ser. Hubo momentos en los que podría haber subido de nivel más rápido, pero el entorno, la falta de mentores que me guiaran en la dirección correcta, me impidieron alcanzar mi máximo potencial. Y ahora, al observar a este chico, sentí una extraña inquietud. Si no pude alcanzar mi potencial yo mismo, tal vez debería intentar ayudar a alguien más. Tal vez tenga la oportunidad de hacer por él lo que no pude. Transmitirle el conocimiento que he acumulado a lo largo de los años y ayudarlo a evitar mis errores. Esta podría ser la oportunidad que redima todas las posibilidades que perdí. Tengo que intentarlo. Capítulo 12. Acepta el desafío. Espero que venga, pensé, lanzando otro kunai. Ese día, pasé unas 2 horas tratando de memorizar la sensación del lanzamiento correcto. Quería consolidar mi éxito, pero al mismo tiempo, no podía permitirme el lujo de saltarme mi entrenamiento físico. Necesitaba correr al menos varias docenas de vueltas, así que decidí combinar ambos ejercicios. Correr en círculos y lanzar kunais al mismo tiempo. Sí, se veía extraño. Acababa de aprender a lanzar armas más o menos correctamente, y ahora estaba combinando múltiples sesiones de entrenamiento. Pero no tenía otra opción. Había muy poco tiempo. Ahora, estaba de pie en el campo de entrenamiento, esperando a ese maestro. Había intentado encontrarlo en la academia pero fracasé. Así que ahora, todo lo que podía hacer era comprobar si cumpliría su palabra.
Mientras esperaba, continué lanzando kunais al objetivo. A veces lograba dar en el centro, pero no me emocionaba demasiado. El enemigo no se quedaría quieto. Necesitas poder lanzar armas a objetivos en movimiento, o mi entrenamiento sería en vano. Así que seguí corriendo y lanzando. Al principio, intenté dar en el blanco a alta velocidad, pero rápidamente me di cuenta de que las posibilidades de éxito eran mínimas. Así que decidí cambiar mi enfoque. Primero, aprendería a lanzar kunais al menos mientras corría lentamente. Y así entrené. Corre, lanza, corre de nuevo, a veces acertaba, a veces no. Lo principal era no detenerse. Estás apretando el kunai demasiado fuerte de nuevo. Di un salto y me di la vuelta. Kooshi estaba de pie cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pensé que no vendrías, admití, enderezándome. Si dije que lo haría, entonces lo haré, respondió con calma. Ahora, basta de palabras. ¿Quieres aprender a lanzar kunais mientras corres? ¿Sí? Entonces escucha con atención. Dio un paso más cerca, evaluando mis movimientos. Lo primero que debes entender es que lanzar mientras corres es diferente de lanzar mientras estás parado. Ya no puedes confiar en la precisión de una mano porque el movimiento de tu cuerpo altera la trayectoria de vuelo del kunai. Sacó un kunai, dio unos pasos y luego, sin detenerse, lo lanzó. La hoja apenas giró y se incrustó en el centro del objetivo. Debes tener en cuenta la inercia de tu cuerpo. Muévete con el lanzamiento, no te limites a lanzar el kunai hacia adelante. Inténtalo. Asentí, hice un movimiento rápido hacia adelante y lancé. El kunai falló. Estás frenando antes del lanzamiento. No hagas eso. Sigue moviéndote, pero en el momento del lanzamiento, cambia ligeramente tu centro de gravedad hacia adelante. Lo intenté de nuevo. Esta vez, el kunai al menos dio en el borde del objetivo. Mejor. Ahora añade tu torso al movimiento. El lanzamiento debe provenir de todo tu cuerpo, no solo de tu mano. Lo mostró de nuevo. Lo repetí. El kunai empezó a dar en el blanco un poco más, pero todavía no de manera ideal. Ahora acelera. Comencé a correr más rápido, tratando de mantener el control de mis lanzamientos. Fue difícil, pero sentí que estaba progresando. Nada mal. Para ser la primera vez, es incluso muy bueno, asintió Kooshi. Entrena hasta que puedas acertar al menos 3 de cada 10 veces mientras corres. Si tienes problemas, ven a mí. Estaré en el tercer piso de la academia, en la sala 332, añadió, dándose la vuelta. Espera. Lo llamé. ¿Puedes decirme tu nombre? Kooshi se detuvo por un momento, lanzándome una mirada evaluadora. Kooshi Shiruka, respondió con calma, y sin esperar mi reacción, se dirigió hacia la academia. Una semana después. Desde ese día, nos habíamos visto casi todos los días. Kooshi venía, me mostraba algo durante unos minutos y desaparecía, dejándome entrenar e intentar completar los ejercicios. Aunque no pasaba mucho tiempo conmigo, su guía se sentía en todo. Durante esta semana, logré preguntarle sobre el entrenamiento físico y, al día siguiente, me entregó un cronograma detallado día a día. Sin embargo, pronto me di cuenta de que los entrenamientos que me había preparado se volvían cada vez más difíciles con los días. ¿Era paranoia mía o de verdad tenía grandes expectativas de mí? Por ejemplo, el primer día, se suponía que mi entrenamiento incluiría al menos 3 horas de ejercicio intenso. Incluía 200 flexiones con los nudillos, 100 dominadas, 400 sentadillas, una carrera de 10 kilómetros. Además, después de unos días de cargas de trabajo tan intensas, me di cuenta de que si no encontraba formas de administrar mi energía y mi tiempo, simplemente me quebraría. Así que comencé a estructurar mi ritmo de entrenamiento. Alterné los ejercicios para que mientras un grupo de músculos descansaba, otro estuviera trabajando. Por ejemplo, después de una serie de flexiones, pasaba inmediatamente a las sentadillas y luego a correr, permitiendo que mis brazos se recuperaran un poco. Después de correr, hacía dominadas. Pensé que ese era el límite, pero al día siguiente, la cantidad de repeticiones aumentó y la distancia de carrera creció. Después de 3 días, el entrenamiento incluyó golpes en un maniquí de madera y ejercicios de coordinación. Me dolía el cuerpo todas las noches, pero no estaba dispuesto a detenerme. Kooshi no dijo nada directamente, pero sentí que me estaba poniendo a prueba. Probando cuánto podía soportar. Esa noche, después de terminar otra sesión de entrenamiento, Kooshi apareció de nuevo. Se paró justo frente a mí, con los brazos cruzados sobre el pecho, y me estudió cuidadosamente. «Aprobaste», dijo con calma, pero había aprobación en su voz.
Estaba respirando pesadamente después de los últimos golpes en el maniquí y no capté de inmediato el significado de sus palabras. ¿Qué? Pregunté, secándome el sudor de la frente. Esta fue tu prueba, explicó. Necesitaba ver si podías aguantar. Y, lo admito, me sorprendiste. Dio un paso adelante y asintió levemente, como si hubiera tomado una decisión final en su mente. Ahora puedo presentarme oficialmente. Koo Shiruka, instructor jefe de la Academia para el lanzamiento de cuchillas y el combate cuerpo a cuerpo, Chunin de la aldea de la hoja. A lo largo de esta semana, he aprendido todo lo que necesito saber, continuó Koshi. Y eres adecuado para mí, Kotetsu Agane. Mi corazón se aceleró. Sonaba bastante extraño, pero claramente no me deseaba ningún mal. Quiero ofrecerte mi ayuda en el entrenamiento. Como Chunin, tengo una gran cantidad de conocimientos y experiencia que pueden hacerte más fuerte. Y ese es tu objetivo, ¿verdad? Apreté los puños y respiré hondo. Sí, respondí con firmeza. Ese es mi objetivo. Koshi sonrió levemente. Entonces prepárate. De ahora en adelante, tu entrenamiento se volverá aún más difícil. Dudé, pero finalmente hice la pregunta principal que había estado rondando por mi mente. Espera, ¿pero qué sacas tú de esto? ¿Por qué estás gastando tu tiempo en enseñarme? Koshi me miró de manera un poco diferente a lo habitual. Había una sombra de un dolor distante, casi olvidado, en sus ojos. «Me recuerdas a mí mismo», dijo en voz baja, y había tristeza en su voz. Quise preguntarle qué quería decir, pero Koshi ya se había dado la vuelta. No diré nada más. Ven al tercer campo de entrenamiento mañana a la misma hora. Te ayudaré con algo. Con esas palabras, desapareció, dejando solo las hojas de otoño arremolinándose en el aire. Las vi caer suavemente al suelo y no pude evitar la sensación de que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Capítulo 13. Prueba teórica. Un mes desde mi inscripción en la Academia Ninja pasó muy rápido, y ahora estaba de pie en la entrada de la academia. Con solo 10 días antes del examen, ya se había hecho mucho trabajo. Una semana antes del examen, aparecieron los detalles de las pruebas en el tablón de anuncios. Habría 3 etapas. La primera, una prueba teórica. La segunda, una prueba física. Y la tercera, una reunión con los profesores. Los detalles no fueron revelados, pero tenía una idea general de lo que nos esperaba. Hace una semana. Koshi-sensei, me volví hacia mi mentor, que estaba parado cerca, observándome mientras recorría el circuito de entrenamiento. Aún no me has dicho a qué tipo de prueba me enfrentaré. Él sonrió con suficiencia, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Crees que te daré una ventaja? Había una chispa de emoción en sus ojos. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido solo preparación. La verdadera prueba comienza ahora. Aunque, hizo una pausa por un momento y luego continuó, puedo contarte un pequeño secreto. Inmediatamente me tensé, sintiendo que estaba a punto de decir algo importante. Te contaré un secreto, Koshi hizo una pausa. Cómo te desempeñes en este examen determinará tu progreso futuro. Estas palabras me tensaron aún más. Necesitaba saber más. ¿Qué significa eso? Pregunté, tratando de mantener la compostura. Koshi me miró con una leve sonrisa y negó con la cabeza. No te lo diré. Sería injusto para los otros estudiantes. Solo tienes que pasar por la prueba tú mismo, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero si no puedes manejar esta prueba, ¿qué harás después? ¿Pero qué debo hacer? Pregunté, deteniéndome y mirando a Koshi. ¿Cómo puedo alcanzar a los que llevan más tiempo entrenando que yo? Acabo de empezar. Koshi se enderezó y, al notar mi ansiedad, respondió suavemente. No todos empiezan a entrenar a tu edad, así que no tienes por qué preocuparte, dijo, encogiéndose de hombros. Aún tienes tiempo. Pero los niños del clan empiezan antes. Necesito alcanzarlos y, mejor aún, superarlos, dije, sintiendo que la inseguridad se apoderaba de mí. Koshi me miró y su mirada se volvió más seria. Bueno, eso es cierto, respondió. Pero hay una forma que podría ayudarte. Ven aquí, te mostraré. Volviendo al presente. Ahora estaba sentado en clase, y ante mí estaba el mismísimo examen en el que tanto había estado pensando. Nuestro examinador era Kiaru Satoru, un maestro que conocíamos de muchas lecciones. Repartió las hojas y dijo. Pueden comenzar. Abrí mi hoja y leí rápidamente las preguntas. Eran tareas básicas. Matemáticas, geografía y la historia de Konoha. Las preguntas eran estándar para la primera etapa del examen, y sentí una sensación de relajación. Todo lo que me habían enseñado ya lo dominaba, y parecía que no tendría problemas.
Nos dieron aproximadamente una hora para todas las tareas, pero terminé en 20 minutos. Intenté completar cada tarea cuidadosamente y no apresuré mis respuestas. Revisé todo un par de veces antes de entregarle la hoja al maestro. Le entregué mi trabajo y, de forma inesperada, me entregó una segunda hoja. Al regresar a mi asiento, miré las nuevas preguntas. Ahora comenzaremos la segunda parte, dijo Kiaru Satoru, observando mi mirada. Lee las preguntas y respóndelas de la forma en que las entiendas. Suspiré, notando su expresión seria y dándome cuenta de que esto sería más difícil. De vuelta en mi escritorio, miré la hoja. Había dos preguntas. Durante una misión, te enteras de que uno de tus compañeros de equipo planea abandonar la aldea en secreto, creyendo que Konoha lo subestima. Si le informas de esto al maestro, tu amigo será castigado. Si te quedas callado, podría convertirse en un enemigo de la aldea. ¿Qué harás y por qué? Tú y tu compañero están en una misión. De repente, son atacados por un escuadrón de ninjas enemigos. Tu compañero está herido y no puede pelear. El enemigo lo supera en número, 3 contra 1, pero tienes un buen conocimiento del terreno. Tienes 2 kunais, 5 shurikens y un papel bomba en tu arsenal. Tu objetivo es salvar a tu compañero y retirarte del campo de batalla. ¿Qué acciones tomarás? Leí rápidamente las preguntas. No solo estaban evaluando conocimientos, sino también el pensamiento estratégico y la toma de decisiones morales. Este era un nivel completamente nuevo del examen. Tenía sentido. La aldea tenía que protegerse a sí misma y a su información. Respiré hondo y agarré mi lápiz. Necesitaba concentrarme. La primera pregunta. Un amigo que planea abandonar la aldea. Este es un asunto serio. Si lo denuncio, podría ser visto como un traidor, pero si me quedo callado, realmente podría convertirse en un enemigo. Como ninja de Konoha, debo priorizar los intereses de la aldea sobre las relaciones personales. Pero tal vez valga la pena hablar con él primero. Para entender su razonamiento, tratar de convencerlo. Tal vez no sea un traidor, solo esté confundido. Si ya ha tomado la decisión de irse, entonces es mi deber informarlo. Comencé a escribir mi respuesta cuidadosamente, tratando de justificar cada decisión. La segunda pregunta. 3 contra 1, un compañero herido, una pelea abierta es imposible, sería destruido. Por lo tanto, necesito usar el terreno y los recursos. El primer paso. Esconder a mi compañero en un lugar seguro o crear una distracción. Por ejemplo, adherir el papel bomba a una roca y lanzarlo a un lado, distrayendo a los enemigos con la explosión. Luego, usar los kunais y los shurikens para crear la ilusión de que estamos atacando desde diferentes direcciones. Si los enemigos se dispersan o debilitan su control, puedo sacar rápidamente a mi compañero, usando una cortina de humo o maniobras rápidas. El objetivo principal. Irse sin ser visto. Anoté mi plan, describiendo cuidadosamente la lógica de mis acciones. Doblé rápidamente las manos sobre el escritorio, tratando de reflexionar sobre las respuestas que acababa de escribir. Pero antes de que pudiera terminar de pensar, escuché una voz. Se acabó el tiempo. Gritó Kiaru con voz firme, caminando por los pasillos y recogiendo los últimos exámenes. Algunos estudiantes parecían tensos, otros más confiados. Algunos se mordían los labios, moviendo la boca en silencio como si repitieran sus respuestas, algunos golpeteaban nerviosamente los dedos sobre el escritorio al ritmo de su propia ansiedad, mientras que otros parecían relajados, como si todo esto no fuera nada para ellos, como si ya supieran todas las preguntas y simplemente completaran el formulario automáticamente. Miré de reojo a mis compañeros de clase, pero ninguno se cruzó con mi mirada. Quizás todos estaban demasiado absortos en sus pensamientos, preguntándose que también lo habían hecho. Algunos miraban furtivamente al maestro, con la esperanza de leer algo en su rostro, pero Kiaru permanecía impasible, concentrándose en recolectar las hojas de respuestas. El chico sentado a mi lado parecía particularmente tenso. Desde la mañana, había estado moviendo nerviosamente las piernas, entrelazando y desentrelazando los dedos, tratando de parecer tranquilo, pero su comportamiento delataba su ansiedad. Al comienzo del examen, había sonreído intencionadamente con suficiencia, tratando de demostrar que no había nada difícil para él, pero en cuanto abrió la hoja con las preguntas, su confianza comenzó a desmoronarse. Ahora, estaba sentado con rostro de piedra, pero noté que le temblaban los dedos cuando lentamente apartó la hoja y exhaló. La imagen que había intentado crear durante todo el mes se destruyó instantáneamente durante el examen. Kiaru apiló las hojas y levantó la vista. Ahora fórmense, ordenó. Pasamos a la segunda parte del examen.
Una ola de tensión se extendió por la clase. Todos sabían que la prueba física era lo siguiente. La teoría era una cosa, pero la verdadera prueba comenzaba ahora. Capítulo 14, Prueba física. Prueba física. Agarré rápidamente mis cosas y seguí al maestro. Caminando por los pasillos, salimos a la parte interior de la academia, que conducía directamente al bosque. Este era el tercer campo de entrenamiento, el más grande de todos los campos de entrenamiento de la academia. Tan pronto como salimos, mis ojos se dirigieron inmediatamente a las docenas de estudiantes que ya estaban reunidos allí y a varios chunin que estaban cerca. Hablaban entre ellos, asegurándose de que todos los estudiantes estuvieran presentes. Aquí es donde se llevarán a cabo las pruebas, dijo Kiaru, volviéndose hacia nosotros. Algunos estudiantes comenzaron a susurrar emocionados, intercambiando miradas con sus amigos. Aún es hora de descanso. Tienen 10 minutos antes del inicio oficial de la prueba, agregó Kiaru antes de dirigirse hacia los otros chunin. Al escuchar esto, decidí no perder el tiempo y comencé a inspeccionar el área. El campo de entrenamiento era vasto y bastante complejo. Además de las áreas de entrenamiento estándar, había pistas de obstáculos, objetivos de entrenamiento e incluso una pequeña arena de combate. A lo lejos, unos pocos maniquíes de entrenamiento estaban esparcidos en orden aleatorio. Desvié mi mirada más allá. Cerca del borde del bosque, pude ver caminos estrechos que conducían a las profundidades. No era el único que inspeccionaba el área. Un poco a un lado, noté a un chico del clan Nara. Estaba en mi clase y también estaba estudiando cuidadosamente el terreno, deteniéndose ocasionalmente y calculando algo en su cabeza. A juzgar por su expresión pensativa, estaba analizando posibles rutas de movimiento y escondites. Mientras observaba los alrededores, un mono verde que destacaba entre la multitud llamó mi atención. Pero antes de que pudiera mirar más de cerca, comenzó un anuncio. Todos, fórmense. Una voz fuerte cortó la charla de los estudiantes. La multitud cobró vida al instante. Algunos terminaron rápidamente de hablar con sus amigos, otros se abrieron paso hacia la fila y algunos, como siempre, bostezaron como si esto no tuviera nada que ver con ellos. Rápidamente ocupé mi lugar en la fila, notando por el rabillo del ojo que el chico Nara había tomado un lugar cercano sin prisa, luciendo aún sumido en sus pensamientos. Un hombre de mediana edad con un chaleco de chunin dio un paso al frente. Tenía una complexión robusta, cabello corto y una expresión facial que no prometía nada bueno. Mi nombre es Takeshi y supervisaré su prueba, se presentó, escaneándonos con una mirada severa. La prueba de hoy está diseñada para evaluar sus habilidades físicas. Resistencia, velocidad, fuerza y reflejos. Estas son las cualidades básicas necesarias para todo ninja. La prueba consta de varias etapas, continuó Takeshi. La primera es una prueba de velocidad. Correrán una distancia determinada a través de un terreno irregular. La segunda es una prueba de agilidad. Una carrera de obstáculos que requiere la máxima concentración. La tercera etapa involucrará el uso de armas. Alguien en la multitud gimió de disgusto ante la mención de ejercicios, pero rápidamente se quedó callado bajo la aguda mirada de Takeshi. La primera etapa es una carrera por el bosque. La ruta está marcada con señales direccionales para guiarlos. Deben completar 5 vueltas. Los instructores estarán monitoreando todo el recorrido y registrando sus tiempos de llegada. Takeshi nos dio una larga mirada antes de asentir a uno de los chunin. Y ahora, comencemos. La primera etapa comienza ahora mismo. El chunin comenzó a dividir a los estudiantes en pequeños grupos, colocándolos en la línea de salida. Terminé en un grupo con niños que no conocía, pero de inmediato noté que eran mayores que yo, alrededor de 8 a 10 años. Algunos charlaban entre ellos, otros se estiraban y otros evaluaban a su competencia. Eché un vistazo a los otros grupos y una vez más vi ese mismo mono verde. Mirando más de cerca, me di cuenta. Era Migui. Tan pronto como todos se alinearon en la línea de salida, un grito repentino y enérgico cortó el aire. El poder de la juventud me impulsa hacia adelante. Me sobresalté ante el arrebato inesperado y giré rápidamente la cabeza hacia la fuente. Por supuesto, era Migui. Estaba de pie en su grupo, apretando los puños y colocando un pie en la línea de salida como si estuviera listo para saltar hacia adelante. Sus ojos ardían de entusiasmo y sus cejas parecían a punto de salir volando de su rostro por pura intensidad. Esta carrera será una prueba de nuestro espíritu. Si no termino con el mejor tiempo, haré 500 flexiones. Varios estudiantes de su grupo intercambiaron miradas nerviosas. Algunos se rieron entre dientes, pero Gui no parecía en lo más mínimo avergonzado. En sus marcas.
Me incliné hacia adelante, tensando mis músculos. Listos. Mi corazón latía con fuerza. Fuera. A la señal, salté hacia adelante junto con los otros estudiantes. El viento golpeó mi rostro y mis pies se deslizaron ligeramente sobre la hierba. El sendero conducía hacia las profundidades del bosque, volviéndose más estrecho y sinuoso. A mi alrededor, escuché el sonido de pasos, respiración agitada y gritos ocasionales de aquellos que casi tropezaban con raíces expuestas. Sabía una cosa. Tenía que darlo todo. La primera vuelta fue fácil. La adrenalina me empujó hacia adelante y mantuve el ritmo de los estudiantes mayores. Más adelante, un destello verde brilló. Era Gui. Estaba corriendo a una velocidad increíble, balanceando sus brazos salvajemente y gritando algo sobre las llamas de la juventud. Incluso cuando aparecían raíces y terreno irregular en su camino, solo aceleraba, saltando los obstáculos con notable facilidad. De repente, alguien cerca de mí tropezó y, con un fuerte grito, se estrelló contra los arbustos. Miré hacia allí. Era un chico de otro grupo. Ya se estaba levantando, sacudiéndose el polvo, pero había perdido valiosos segundos. El bosque se volvió más denso. El aire estaba húmedo, llevando el aroma a tierra y hojas. Las ramas de los árboles colgaban bajas, obligándonos a agacharnos constantemente para evitar que nos golpearan en la cara. Esto definitivamente era más difícil que correr en un campo de entrenamiento despejado. Al final de la tercera vuelta, mis piernas comenzaron a sentir la tensión. Mi respiración se volvió más pesada. Todavía no, me dije a mí mismo, observando cómo alguien más adelante aumentaba la velocidad, tratando de alcanzar a Gui. Por supuesto, Gui seguía a la cabeza, gritando. Si no pueden darlo todo incluso en una carrera, ¿cómo se convertirán en grandes ninjas? Algunos estudiantes lo miraron con asombro, otros con molestia. Pero nadie podía negar que era el más rápido y no mostraba signos de fatiga. Apreté los dientes. Tenía que mantener el ritmo. Lo principal era no quedarse atrás. La cuarta vuelta. Ahora se puso difícil. Aquellos que habían ahorrado energía de repente se lanzaron hacia adelante, tratando de tomar la delantera. Cuando vi a Gui avanzar, supe que definitivamente sería el primero. Pero no podía permitirme el lujo de quedarme muy atrás. Mi energía se estaba agotando y si no actuaba rápido, me adelantarían. Decidí usar mi carta de triunfo. Ese día, Kooshi me había enseñado cómo mejorar verdaderamente mi cuerpo. Mis intentos anteriores habían estado cerca de lo correcto, pero desperdiciaron demasiado chakra para muy poca velocidad. Para mejorar el proceso, tenía que concentrarme en la circulación adecuada del chakra. Exhalé, calmando los latidos de mi corazón, y me concentré. Mi carrera se ralentizó un poco, pero dirigí el chakra cuidadosamente a mis piernas, comenzando desde mis pies y subiendo hasta mis rodillas. Una vez que la energía llegó a la mitad inferior de mi cuerpo, creé un flujo constante, haciéndolo circular hacia arriba y hacia abajo para mantener un equilibrio óptimo. Corrí con increíble facilidad, alcanzando a los niños del clan. Justo detrás de Gui, Inuzuka y Sarutobi estaban corriendo, pero empezaban a quedarse un poco rezagados. Entonces Inuzuka se detuvo de repente. Se dejó caer a cuatro patas y realizó un sello de concentración. Iba a usar una técnica de aceleración. Aumenté la circulación de mi chakra e hice una poderosa carrera, cerrando la brecha. Ahora estaba codo a codo con Inuzuka, con Sarutobi un poco atrás. Gui estaba muy por delante. Ni siquiera redujo la velocidad. La línea de meta ya estaba cerca. Podía sentir mis piernas arder por el esfuerzo, pero no tenía intención de detenerme. Tenía que adelantar a Inuzuka. Puse todo lo que me quedaba en este sprint final. Mis músculos estaban en llamas, mi respiración era entrecortada, pero lo sabía. Si me detenía ahora, no habría una segunda oportunidad. Inuzuka, corriendo a mi lado, gruñó y aceleró aún más. Su cuerpo se movía abajo hasta el suelo, sus brazos y piernas trabajando en perfecta sincronía, como una bestia en la casa. Sarutobi, solo un paso atrás, intentó una vez más usar su técnica de aceleración. Formó sellos manuales y exhaló bruscamente. Pero en ese mismo momento, todo salió mal. La raíz de un árbol, que apenas sobresalía del suelo, estaba justo en su camino. ¡Maldición! Jadeó, perdiendo el equilibrio. Vi que su cuerpo se sacudía hacia un lado por una fracción de segundo. Intentó recuperar el control, pero su velocidad era demasiado alta. Vaya. Inuzuka apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que Sarutobi cayera dando tumbos, rodando por el suelo. Esta era mi oportunidad. Pasé rápidamente junto a Inuzuka, quien se había distraído momentáneamente con nuestro competidor caído. La adrenalina se encendió en mi pecho. Solo un poco más.
La línea de meta estaba justo frente a mí. Con un salto final y poderoso, crucé la línea en segundo lugar. Me ardían los pulmones, me temblaban las piernas, pero, lo logré. Frente a mí estaba Migui, que ni siquiera parecía sin aliento. Sonrió ampliamente y me levantó el pulgar. Detrás de mí, Inuzuka recuperó el aliento y chasqueó la lengua con molestia. Simplemente tuviste suerte, murmuró, pero no había enojo en su voz, solo emoción. Sarutobi se sentó en el suelo, frotándose la rodilla magullada y maldiciendo en voz baja. Capítulo 15, prueba física. No podía perderme este momento. Tenía que conocerlo. Recuperando el aliento, me dirigí hacia él. Gui estaba de pie con la cabeza en alto, con una sonrisa radiante en su rostro. Parecía brillar con una energía ilimitada, como si esta carrera no hubiera sido más que un calentamiento. Me acerqué y tragué saliva antes de hablar. Oye, tú eres Gui, ¿verdad? Pregunté. Gui se dio la vuelta bruscamente, con los ojos brillantes y su sonrisa ensanchándose en una mueca deslumbrante. Así es. Declaró en voz alta, golpeándose el pecho con el puño. Me estás desafiando. Parpadeé confundido. En realidad, solo quería conocerte. Estabas corriendo increíblemente rápido. ¿Cómo hiciste eso? Gui sonrió con suficiencia, juntó las manos a la espalda y asintió. Es simple. Creo en el poder de la juventud. Volví a parpadear, tratando de procesar su respuesta. ¿El poder de qué? Gui levantó el puño en el aire, con los ojos ardiendo de entusiasmo. El poder de la juventud. Repitió tan fuerte que algunos estudiantes cercanos hicieron una mueca de molestia. Claro, murmuré. Aunque había visto esto en el anime y se sentía natural allí, escucharlo en la vida real era desorientador. Gui, sin embargo, parecía ajeno a mi confusión. De repente, se acercó, apretando el puño. Corriste bien. Especialmente al final. Incluso pensé que ibas a alcanzarme. Parpadeé sorprendido. Bueno, usé chakra para acelerar, admití. Gui levantó un dedo. Esa es la mentalidad correcta. Lo más importante es la voluntad y la determinación. Reflexioné por un momento. ¿Siempre eres tan enérgico? La sonrisa de Gui se hizo aún más amplia. Por supuesto. Cada día es una oportunidad para mejorar. Entreno desde el amanecer hasta el anochecer, y a veces incluso de noche. Silbé. Con razón eres tan rápido. De repente, Gui me palmeó el hombro con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Oye, ¿qué tal si entrenamos juntos? Levanté una ceja. ¿Juntos? ¿Sí? Estaba a punto de salir a correr por la noche, y luego 500 flexiones. Casi me ahogo con el aire. 500. ¿Sí? Pero si quieres, podemos empezar con 300. Suspiré. Parecía que acababa de meterme en algo loco. Gui me miraba con emoción, esperando mi respuesta. Tenía el presentimiento de que incluso si me negaba, de alguna manera me arrastraría a su entrenamiento de todos modos. Bueno, miré a los otros estudiantes, que ya comenzaban a dispersarse. ¿Por qué no? Ese es el espíritu. Gui me volvió a palmear el hombro, pero esta vez estaba listo. No pude evitar sonreír. Su energía era contagiosa. Por cierto, ¿cómo te llamas? Preguntó, inclinando la cabeza. Oh, cierto. Soy Kotetsu Agane, dije, extendiendo la mano. Gui se quedó helado por un segundo, luego agarró firmemente mi mano con ambas manos. En ese momento, Takeshi aplaudió, atrayendo la atención de todos. Muy bien, nada de holgazanear. 10 minutos de descanso, y luego pasamos al siguiente desafío. Decidí meditar para recuperarme más rápido. Pasaron 10 minutos. Durante este tiempo, todos los estudiantes lograron llegar a la línea de meta, recuperar el aliento y recuperar sus fuerzas. Algunos se sentaron en la hierba, estirándose con cansancio, mientras que otros discutían ansiosamente la carrera y compartían sus impresiones. Los Chunin registraron los resultados y Takeshi anotaba cosas en su diario, mirándonos de vez en cuando. Muy bien, la voz de Takeshi volvió a llamar nuestra atención, la primera etapa está completa. Ahora pasamos al siguiente desafío. La multitud se agitó cuando los estudiantes comenzaron a levantarse, preparándose para lo que seguía. La siguiente etapa es la carrera de obstáculos. Pondrá a prueba su agilidad, velocidad de reacción y coordinación. Takeshi hizo un gesto hacia el área de entrenamiento. Miré hacia allí. La pista de obstáculos era impresionante. Barreras de madera de diferentes alturas, vigas de equilibrio, cuerdas para trepar, pozos de agua, plataformas de salto e incluso redes para arrastrarse por debajo. Toda la instalación se extendía a lo largo de varias decenas de metros, formando una ruta difícil pero transitable.
Su tarea es completar el recorrido lo más rápido posible. Se registrará su tiempo y se contarán los errores. Cada caída o obstáculo superado incorrectamente resulta en una penalización. Takeshi nos examinó antes de agregar. Sigan las instrucciones de los instructores cuidadosamente. Los Chunin comenzaron a asignar a los estudiantes a sus posiciones iniciales, reorganizándonos en nuevos grupos. Terminé en el mismo grupo que ese chico Inuzuka, quien se burló con irritación al verme de nuevo. Claramente todavía estaba molesto por haber perdido la carrera. También en nuestro grupo había un miembro tranquilo del clan Aburame que usaba gafas oscuras, junto con otros 2 estudiantes regulares. Miré a Gui. Estaba en otro grupo, de pie con los brazos cruzados y una amplia sonrisa en su rostro. Estaba seguro de que haría una actuación increíble. Prepárense. Ordenó uno de los Chunin. Respiré hondo, concentrándome. En sus marcas. Todos se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en el recorrido por delante. Listos. Mis músculos se tensaron mientras calculaba mentalmente mis primeros movimientos. Fuera. Me lancé hacia adelante, corriendo hacia el primer obstáculo. Frente a mí se alzaba una barrera de madera de 2 metros. Reuní mis fuerzas, me impulsé del suelo y me elevé, agarrando el borde superior. Con un fuerte tirón, pasé las piernas por encima y aterricé al otro lado. Sin perder el ritmo, corrí hacia el siguiente desafío. Una serie de vigas estrechas que requerían un equilibrio cuidadoso. Salté a la primera viga y comencé a avanzar, manteniendo el equilibrio estable. La superficie se tambaleó ligeramente bajo mis pies, pero me mantuve concentrado. Detrás de mí, escuché que alguien aterrizaba pesadamente después de saltar de la barrera. Por el rabillo del ojo, vi a Inuzuka acortando la distancia, maniobrando rápidamente a través de las vigas, con su perro saltando obstáculos a su lado. Al llegar al final de las vigas, di un salto final, rodé al aterrizar y corrí hacia el siguiente desafío. Cuerdas suspendidas en el aire. Tenía que agarrarme a una y columpiarme hasta la plataforma opuesta. Salté, agarré una cuerda y comencé a impulsarme hacia adelante, sintiendo que mis brazos se tensaban por el esfuerzo. Más adelante, alguien perdió el agarre y se hundió en el agua con un fuerte chapoteo, ganándose una penalización. No tenía intención de caer. Con un último estallido de fuerza, balanceé mis piernas hacia la plataforma y apenas logré mantenerme erguido antes de seguir corriendo. El siguiente obstáculo fue una red que requería arrastrarse por debajo. Me dejé caer al suelo y comencé a avanzar, con cuidado de no quedar atrapado. Desde la distancia, escuché a Gui animando a gritos. Vamos. El poder de la juventud está con ustedes. Nunca se rindan. No pude evitar sonreír. Solo quedaba un obstáculo. Las plataformas de salto. 3 pedestales altos que debían superarse sin tocar el suelo. Salté al primero, luego me impulsé rápidamente hacia el segundo. En el aire, sentí que perdía el equilibrio, pero me ajusté a tiempo, aterrizando en el tercero y lanzándome a un sprint final hacia la línea de meta. Crucé la línea. Cayendo de rodillas, jadeé para recuperar el aliento. A mi alrededor, otros estudiantes también terminaron. Los Chunin registraron nuestros tiempos, mientras que algunos participantes gritaban emocionados sus resultados. Capítulo 16, prueba. Sí, incluso con entrenamiento, un talento natural no será suficiente para superarlo en un mes, pensé, respirando pesadamente, de pie en la línea de meta. A mi alrededor, otros estudiantes todavía estaban recorriendo la pista de obstáculos o ya estaban parados cerca, discutiendo sus resultados. Los Chunin estaban revisando sus relojes, registrando el tiempo de cada participante. Levanté la cabeza y miré los resultados que leía en voz alta uno de los examinadores. Maito Gui. El mejor resultado. Se escuchó un fuerte anuncio. Gui estaba cerca, radiante de felicidad, con los puños apretados y los ojos prácticamente brillando de entusiasmo. ¿Sí? La fuerza de la juventud no conoce barreras. Gritó, y la mayoría de la gente dejó de reír, siendo reemplazados por suspiros de molestia. Mi tiempo estuvo entre los buenos resultados, pero perdí contra Inuzuka y Sarutobi en la prueba. Sin embargo, seguía siendo un resultado respetable. Desvié mi mirada hacia él. Estaba parado cerca, frunciendo el ceño, pero aún luciendo satisfecho con su victoria. La última vez, tuviste suerte, dijo, cruzando los brazos con arrogancia. Su perro, sentado a su lado, ladró de acuerdo. ¿De qué estás hablando? Veamos cómo te desempeñas en la etapa de armas, sonreí con suficiencia. Honestamente, la última vez realmente tuve suerte. Takeshi llamó nuestra atención nuevamente con un aplauso. Han completado las 2 primeras etapas. Ahora tienen un descanso para recuperarse.
En 5 minutos, comenzaremos la prueba final. Suspiré con alivio. El descanso era muy necesario. Algunos estudiantes se sentaron directamente en el pasto, otros se dirigieron a los cubos de agua para saciar su sed. Encontré un lugar más apartado, me senté con las piernas cruzadas y comencé a meditar, restaurando mi chakra. 5 minutos después, Takeshi nos llamó de nuevo. Estaba de pie en el centro del campo, examinando a los estudiantes reunidos. La tercera etapa será sobre el uso de armas. Esta etapa no es tan importante como las anteriores, continuó. Sin embargo, el dominio de las armas arrojadizas es una habilidad importante para un ninja. Incluso si no tienen experiencia, cualquier intento contará y puede otorgarles puntos adicionales. Eché un vistazo a la mesa donde estaban dispuestos los kunais, shurikens y senbons. La mayoría de los estudiantes ya habían hecho sus elecciones. A cada uno de ustedes se le darán 5 intentos. Su tarea es demostrar precisión y fuerza de lanzamiento. Primero, llamaron a algunos estudiantes de los clanes, aparentemente aquellos que ya tenían experiencia o simplemente tenían exceso de confianza. Se acercaron a la mesa con las armas arrojadizas, sin dudar en sus elecciones, tomando con confianza kunais o shurikens. El primero, un chico alto de cabello oscuro, tomó un par de kunais, se inclinó un poco y los lanzó al objetivo. Su movimiento fue rápido, pero los kunais pasaron de largo el objetivo, uno rozando el borde y dejando una pequeña marca, y el segundo falló por completo, golpeando el suelo. Se detuvo, claramente nervioso, pero no admitió su error en voz alta. Sacudiendo la cabeza en silencio, agarró un segundo par de armas y lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Se alejó con una expresión de insatisfacción. La siguiente fue una chica de ojos penetrantes. Eligió varios shurikens y adoptó una postura de lanzamiento. Con concentración, los lanzó, pero todos fallaron el objetivo. Un shuriken rozó el borde del objetivo, mientras que otro apenas tocó el árbol y rebotó hacia un lado. El siguiente participante, un joven de otro clan, se acercó claramente nervioso. Eligió kunais, pero su lanzamiento fue vacilante. Los kunais casi cayeron a sus pies. Lo intentó de nuevo, y de nuevo, fue un fracaso. Su kunai falló, y el segundo se desvió del objetivo, casi golpeando a los estudiantes que estaban cerca. Después de varios intentos de otros estudiantes, nadie más quiso intentarlo. Hubo un intento de Gui, pero no tuvo éxito. Decidí que ahora era mi turno de dar un paso al frente, ya que terminarían la prueba si nadie más lo hacía. Cuando me acerqué a la mesa para recoger mis armas, casi todos los estudiantes dirigieron su atención hacia mí. Un pequeño escalofrío me recorrió la espalda y pude sentir que mi corazón latía más rápido. Pero traté de recomponerme y descarté estos pensamientos. Seleccionando rápidamente un par de kunais, me enderecé y di un paso hacia el objetivo. Sabía que necesitaba concentrarme en cada movimiento, no en cuántas personas me estaban mirando. Esta prueba era importante y tenía que demostrar que estaba listo para cualquier situación. Lancé el primer kunai con confianza, pero no tuvo éxito. Rozó el borde del objetivo, dejando una pequeña marca. Respiré hondo, no le di vueltas al asunto e inmediatamente agarré el segundo. Voló con precisión y se clavó en la parte superior del objetivo. Exhalé, pero sabía que este no era el final. Continué lanzando, y el tercer kunai fue certero. Perforó el centro del objetivo. Los dos kunais restantes no tuvieron tanto éxito. Rozaron el objetivo pero no penetraron lo suficientemente profundo. Al regresar a mi lugar, sentí alivio. Aunque los resultados no fueron perfectos, aún así demostré un par de golpes precisos. En ese momento, me di cuenta de lo difícil que es cuando tanta gente te está mirando. Añade presión extra, te hace dudar de ti mismo, pero al final, me las arreglé. Pasaron un par de minutos, y Takeshi dijo: ya que nadie más quiere intentarlo, terminaremos esta parte del examen. En silencio, se dio la vuelta y caminó hacia los estudiantes que estaban parados con él para registrar los resultados. Un silencio cayó en el lugar, con solo unos pocos estudiantes intercambiando miradas, discutiendo lo que acababa de suceder. Ahora, continuó, todos deben dirigirse al segundo piso para hablar con los maestros. No se demoren. Los resultados de la distribución se anunciarán mañana. Todos los estudiantes comenzaron a dirigirse hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Sentí que se liberaba un poco de la tensión, pero los pensamientos sobre el examen aún persistían en mi mente. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué dirán los maestros? ¿Cómo nos dividirán en grupos? Esta decisión significaría mucho, no solo para la siguiente etapa de nuestro entrenamiento.
Cuando entré a la sala, el aire se sentía un poco pesado por la tensión. Algunos estudiantes que habían llegado antes ya estaban allí, y los maestros, parados a lo largo de las paredes, conversaban en voz baja. En el centro había una mesa grande con el instructor principal sentado detrás de ella. Me uní a los demás y comencé a esperar mi turno. Con cada minuto que pasaba, el nerviosismo crecía. Los estudiantes entraban por un par de minutos y salían. La espera parecía interminable. Finalmente, cuando me llamaron, di unos pasos hacia adelante y me detuve frente a la mesa. Todos los ojos estaban puestos en mí. Había 5 Chunin sentados allí, mirándome fijamente. No podía distinguir sus rostros. Se veían tranquilos y serenos, como si no estuvieran en absoluto impresionados por mis resultados. La sala estaba en silencio, excepto por el suave crujido de la silla cuando me senté frente a ellos. Parece que has mostrado resultados decentes, dijo uno de ellos, el mayor. Pero todavía necesitamos hacerte algunas preguntas, continuó la mujer, preparando un bolígrafo. Ella me miró y preguntó, ¿por qué quieres convertirte en un ninja? Suspiré, pensando por un momento. Esta pregunta no era nueva para mí, pero siempre era importante encontrar las palabras adecuadas para que sonara veraz. Quiero convertirme en un ninja para proteger a mi aldea y a las personas que me importan. Para mí, un ninja, los Chunin intercambiaron miradas, y el mismo instructor principal volvió a hablar. ¿Qué cualidades crees que son más importantes para un verdadero ninja? Me quedé en silencio por un momento, tratando de recordar los detalles clave. En primer lugar, es la dedicación a tu misión y a tu aldea. La sala se quedó en silencio. Uno de los Chunin asintió, luego continuó. Muy bien, puedes irte. Espera los resultados mañana. Asentí, conteniendo la ola de alivio que me invadía. Todas las preguntas habían sido difíciles, pero traté de ser honesto y de no tener miedo de mostrar mi determinación. Me puse de pie, hice una reverencia y salí de la sala sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí que la tensión comenzaba a disminuir. Mi paso se volvió más ligero y por fin pude respirar hondo. Toda la prueba había sido agotadora, pero ahora solo me quedaba esperar los resultados. Había aprobado esta parte del examen y ahora era el momento de regresar a casa. Capítulo 17. Nueva clase. A la mañana siguiente estaba fresca pero soleada. Me senté junto a la ventana, mirando perezosamente hacia afuera mientras reproducía los eventos del día anterior en mi cabeza. Las pruebas del examen, la conversación con los mentores y luego, la agotadora sesión de entrenamiento que tuve con Guy. Esa noche, estaba listo para irme a casa, con la intención de descansar bien antes del día siguiente. Sin embargo, como siempre, Guy estaba lleno de energía y sugirió una sesión de entrenamiento adicional. Sabía que negarse no sería fácil. Cuando Guy se proponía algo, se aseguraba de que sucediera. ¿Pero entrenar con el estómago vacío? No, gracias. Muy bien, pero primero comemos, dije, y el rostro de Guy se iluminó aún más. Así que nos dirigimos a un pequeño restaurante que servía un excelente curry con arroz. Tan pronto como sentí el aroma picante, me di cuenta de que tenía más hambre de lo que pensaba. Mientras comíamos, Guy no paraba de hablar sobre nuevos métodos de entrenamiento, la importancia de fortalecer el cuerpo y el espíritu y, por supuesto, el poder de la juventud. Lo escuchaba a medias, más concentrado en mi comida, pero no pude evitar contagiarme de su entusiasmo. Cuando terminamos, me dio una palmada en el hombro y declaró, ahora estamos listos. Entrenemos hasta que las estrellas aparezcan en el cielo. Solo pude suspirar, ya presintiendo que esta noche no sería fácil. Y tenía razón. Junto con Guy, corrí alrededor del campo de entrenamiento, hice flexiones y luego practicamos golpes y esquivas hasta que me ardieron los músculos. Él, por supuesto, no se veía cansado en absoluto. Al contrario, parecía que apenas estaba empezando. La única pregunta que no salía de mi mente era, ¿de dónde saca tanta energía? Mientras yo jadeaba en busca de aire, tratando de recuperarme, Guy parecía que podía seguir durante horas. Rebotaba en su lugar, giraba los hombros e incluso sugirió otra vuelta alrededor del campo para reforzar los resultados. Ni siquiera tuve la fuerza para responder. Simplemente me derrumbé en el suelo, con los brazos extendidos a los lados. Cuando finalmente terminó, apenas me arrastré a casa. Cada paso enviaba un dolor sordo a través de mis piernas, mis brazos temblaban y mi espalda palpitaba por el esfuerzo excesivo. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi habitación. Solo sé que tan pronto como toqué la cama, el sueño me invadió como una ola. Mis ojos se abrieron de golpe, como si alguien dentro de mí hubiera encendido el interruptor de una alarma. Hoy anuncian los resultados del examen.
Toda mi somnolencia desapareció en un instante. Me senté rápidamente, estirándome, solo para sentir el efecto completo del entrenamiento de ayer. Uf, esa fue una sesión dura, murmuré, haciendo unos ligeros estiramientos. Pero la fatiga no pudo detenerme. Poniéndome la ropa rápidamente y tomando un bocado de desayuno, si se puede llamar desayuno a un par de bolas de arroz pasadas con agua, corrí a la academia. Todavía era temprano en la mañana, pero la aldea ya estaba cobrando vida. Las tiendas abrían gradualmente, los shinobi pasaban como un relámpago por los tejados y los comerciantes se preparaban para el nuevo día. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones y sentí que mi emoción crecía. Para cuando llegué a la academia, ya se había reunido una multitud frente al tablón de anuncios, estudiantes, padres. Todos esperaban que se publicaran los resultados. Miré a mi alrededor, pero la lista aún no estaba. Supongo que aún no la han puesto, pensé, haciéndome a un lado. Asentí para mis adentros y respiré hondo. La espera era agonizante, pero todo lo que podía hacer era ser paciente. Aproximadamente media hora después, un hombre vestido de civil salió y colgó los resultados. La multitud inmediatamente se abalanzó hacia adelante. No hay forma de que pueda pasar por ahí, pensé. De repente, noté a un hombre con un mono verde caminando a un ritmo pausado, sin prestar atención a las miradas curiosas a su alrededor. En su espalda, riendo a carcajadas, estaba sentado Gui. Todos en la aldea lo conocían. El hombre conocido como el Genin Eterno. Nunca ganó fama como un gran shinobi y a menudo se burlaban de él. Incluso mi predecesor lo había visto corriendo por la aldea muchas veces. Mientras tanto, la multitud frente al tablero se volvió más inquieta. Algunos estudiantes vitorearon, mientras que otros se alejaron con la cabeza agacha. La tensión en el aire era palpable. Muy bien, murmuré, apretando los puños. Hora de comprobarlo. Me abrí paso hacia adelante, escurriéndome entre la multitud. La gente se interponía, algunos tardaban demasiado en leer la lista. Solo un poco más, murmuré, acercándome finalmente. Y entonces. Mis ojos encontraron la lista. Un escaneo rápido, buscando mi nombre, mi corazón latía más fuerte. Y ahí estaba. Kotetsu Agane, clase 232. Aprobé. Ja, 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 me reí inesperadamente, sintiendo que toda la tensión se desvanecía. Lo logré. Desde detrás de mí llegó un grito victorioso. ¡Hurra! Mi juventud brilla más que nunca. Por supuesto, Gai también había aprobado. Me di la vuelta para verlo radiante de alegría, apretando los puños como si estuviera a punto de estallar en lágrimas de felicidad. Tratando de escapar de la multitud, me dirigí inmediatamente hacia mi salón de clases. Todo mi cuerpo temblaba de emoción. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con Gai debido a este sentimiento abrumador. Corriendo por las escaleras y pasando por los salones de clases, finalmente encontré mi número. 232. Esta era mi clase. La puerta estaba ligeramente abierta y, sin dudarlo, entré. El salón de clases aún estaba vacío y, aunque sentí cierto alivio, el silencio era un poco inquietante. La sensación de estar solo entre cuatro paredes era un poco espeluznante, pero la alegría de haber aprobado el examen lentamente comenzó a calmar mis nervios. Entonces, un nuevo pensamiento me golpeó. Lo más importante era elegir el asiento correcto. No quería repetir mi error del pasado. Sentarme en la primera fila siempre me hacía sentir como si me estuvieran observando. Si alguna vez me quedaba dormido o me distraía, se notaría de inmediato. Y entrenar en esa posición era difícil. La última fila tampoco era una gran opción. Los maestros siempre revisaban esos asientos. No quería arriesgarme. Necesitaba algo en el medio. La tercera fila. Ese era el lugar perfecto. No demasiado cerca del maestro para evitar la atención no deseada, pero no demasiado lejos para mantenerme involucrado en la clase. Caminé hasta la tercera fila y elegí un asiento junto a la ventana. Tenía una buena vista de la clase y se sentía un poco más tranquilo. Después de acomodarme y colocar mis cosas en el escritorio, comenzaron a llegar otros estudiantes. Algunos entraron al salón de clases, mientras que otros corrían por los pasillos. Entonces, un fuerte ruido resonó en el pasillo. La puerta se abrió de repente y entró Migai, mostrando su energía habitual y su entusiasmo ilimitado. Sus pasos eran tan rápidos y seguros que ni siquiera me notó al principio. Pasó por las filas y luego se detuvo de repente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Kotetsu. Tú también estás en la clase 232. Gritó tan fuerte que parecía que toda la escuela podía escucharlo. ¿Por qué él es el que grita, pero yo soy el avergonzado? Pensé.
Lo miré con sorpresa, incapaz de responder antes de que de repente marchara directamente hacia mí como si lo atrajera un imán. Estás en la clase 232, lo que significa que somos compañeros de clase. Dijo, sonriendo, mientras se sentaba a mi lado. Sí, supongo que sí, respondí, pensando para mis adentros. Solo lo conozco desde hace un día, pero ya está actuando como si fuéramos amigos desde hace 10 años. Un poco más tarde, mientras continuaba hablando con Guy, noté que el salón de clases se llenaba. La mayoría de los estudiantes eran desconocidos, pero uno se destacaba. Un chico corpulento, probablemente de unos 140 centímetros de altura, con cabello corto y plateado, que vestía una chaqueta blanca, pantalones azules y sandalias. Entró, se sentó y no dijo nada. Pronto entró otro estudiante, alguien vagamente familiar. Tenía una cicatriz en la cara, era bastante alto, con el cabello oscuro prolijamente peinado y vestido con ropa oscura. Se sentó en silencio en la esquina de atrás, observando la habitación. A medida que la clase se seguía llenando, la tensión dentro de mí crecía. Nuevos compañeros de clase, la charla, el ruido. Todo se sumaba a mis nervios. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró. La atmósfera cambió instantáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia él. Era nuestro maestro. Entró al salón de clases con calma, nos dio un breve vistazo, luego hizo una pausa antes de hablar. Buenos días, estudiantes. Soy su instructor. Mi nombre es Ryuji Sawada y los guiaré en esta clase. Su presencia estableció inmediatamente el tono en la habitación. Continuó. Hoy, comenzaremos con una breve presentación para que puedan entender quién está sentado a su lado. Después de todo, es importante que todos nos llevemos bien. Así que, vayamos en orden. Preséntense. Señaló a un chico corpulento sentado en la primera fila. Comencemos contigo, dijo el maestro. El chico se puso de pie. Aunque su imponente altura y su sólida constitución eran impresionantes, su voz era sorprendentemente tranquila. Morino y Vicky, dijo, asintiendo levemente. El maestro lo observó brevemente antes de continuar. Bien. Siguiente. Uno por uno, nos presentamos, y me encontré procesando un pensamiento extraño. Y Vicky tenía un cabello tan lindo en su juventud. Por las presentaciones, me enteré de que Raido Namiasi y Ebisu también estaban en mi clase. Ambos se convertirían en Jonin especiales en el futuro. Pero, honestamente, con Gui sentado a mi lado, eso parecía insignificante en comparación. El maestro frunció un poco el ceño, como si evaluara nuestra atención, luego continuó. Como mencioné, estaremos trabajando juntos hasta que cada uno de ustedes esté listo para convertirse en un genin. Este camino no será fácil. Hizo una pausa por un momento, asegurándose de que le estuviéramos prestando atención. Ahora, repasemos lo que necesitarán dominar antes de que puedan convertirse en genin. Esto no se trata solo de entrenamiento físico. Es un conjunto de habilidades esenciales que los convertirán en verdaderos shinobi. Sawada Sensei hizo otra pausa antes de continuar. Taijutsu. Los conceptos básicos del combate cuerpo a cuerpo. Deben desarrollar velocidad, fuerza y resistencia, así como aprender técnicas efectivas de combate a corta distancia. Ninjutsu. El uso del chakra para realizar varias técnicas. Dominarán los jutsu fundamentales, como el jutsu de sustitución, el jutsu de clonación y el jutsu de transformación. Control de chakra. Aprender a administrar y utilizar eficientemente su chakra. Trabajo en equipo. La capacidad de colaborar con los camaradas. Pensamiento estratégico. La capacidad de analizar situaciones, anticipar los movimientos de un oponente y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes de la batalla. Acondicionamiento físico. Sin la resistencia y la fuerza adecuadas, es imposible convertirse en un shinobi competente. Ejercicios de carrera, entrenamiento de fuerza, flexibilidad y agilidad. Todo esto los ayudará a sobrevivir en la batalla y superar desafíos difíciles. Primeros auxilios básicos. Todo shinobi debe saber cómo brindar primeros auxilios. Vendar heridas, detener hemorragias, aplicar apósitos e incluso realizar reanimación básica. Estas habilidades podrían salvarles la vida a ustedes o a su compañero de equipo. Ética y disciplina. Comprender las responsabilidades y el código de conducta de un shinobi. El maestro examinó la habitación antes de concluir. Todas estas habilidades no solo los ayudarán a convertirse en genin, sino que también les permitirán sobrevivir en el duro mundo de los shinobi. Kotetsu Agane. Fuerza. 18. Velocidad. 19. Chakra. 30. Control de chakra. 42. Requisitos de genin. 100 en cada estadística, técnicas. Por determinar. Capítulo 18. La Academia.
Ryuji Sawada continuó. Ahora que hemos terminado de discutir lo que se enseñará, pasemos a la segunda parte de nuestra introducción. Cada estudiante de la academia tiene acceso a la biblioteca de la academia. Contiene todo el conocimiento necesario para aprobar el mínimo de graduación. Un murmullo recorrió la clase. Algunos estudiantes parecían intrigados, otros indiferentes. Yo, sin embargo, me interesé de inmediato. El acceso al conocimiento era un gran paso para mí. Sus nombres ya han sido agregados a la lista de acceso, continuó el maestro. Si se les pregunta, proporcionen el número de clase, su nombre y apellido. Se les permite tomar prestada cualquier información de la biblioteca por un máximo de 3 días. Después de eso, si no se devuelve, la academia cobrará una tarifa por la información o revocará su acceso a la biblioteca hasta que se devuelva el artículo. El maestro nos examinó con una mirada severa, insinuando claramente que debíamos seguir las reglas. Yo también comencé a pensar en qué libros podrían ayudarme a desarrollar mis habilidades más rápidamente. Eso es todo por la teoría, anunció Sawada, dejando a un lado la lista con nuestros nombres. Ahora, pasemos a la parte práctica. Observó la clase con atención, como si comprobara si estábamos listos para la siguiente etapa de aprendizaje. El salón se quedó en silencio. Todos esperaban lo que venía a continuación. El formato de la academia proporciona un equilibrio entre la teoría y la práctica. Esto significa que la mitad de su tiempo de estudio se dedicará a aprender los fundamentos teóricos, y la otra mitad a aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica, continuó, cruzando los brazos sobre su pecho. El horario está establecido. Las clases serán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que, no lleguen tarde. Este es el primer paso hacia la disciplina Shinobi. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, dándose cuenta de que las madrugadas ahora se convertirían en parte de su rutina. Y un punto importante más, agregó Sawada. Todos los huérfanos cuyos padres sirvieron en las filas de los shinobi de la aldea oculta entre las hojas tienen derecho a recibir un conjunto de equipo adicional. Incluye 10 kunais y 10 shurikens. En algún lugar detrás de mí, se escuchó un ahogado "oh, genial", pero el maestro, ignorándolo, continuó. Para recibir este conjunto, deben subir al segundo piso de la academia, caminar hasta el final del pasillo y dirigirse a la sala de suministros. Solo den su nombre y apellido. Si están en la lista, obtendrán su equipo. Tengan en cuenta, añadió el instructor, este es su inventario personal y su pérdida no será compensada. No queda mucho tiempo hasta el final de la clase, dijo. Así que les daré un breve recorrido. Les mostraré dónde se encuentran la sala de suministros y la biblioteca, disponibles para todos los estudiantes. Sawada se volvió hacia la puerta y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos. Nos levantamos obedientemente de nuestros asientos y salimos en fila tras el maestro hacia el pasillo. Salimos al pasillo y luego nos dirigimos arriba. La academia era bastante grande. Pasillos largos, muchas puertas detrás de las cuales se escondían aulas, salas de conferencias y oficinas de instructores. El segundo piso estaba menos concurrido que el de abajo, pero de vez en cuando pasábamos junto a estudiantes mayores ocupados en sus propios asuntos. Algunos nos lanzaban miradas fugaces. Unos con curiosidad, otros con clara superioridad, como si evaluaran a los novatos. Sawada se detuvo ante una puerta enorme al final del pasillo. Esta es la sala de suministros, anunció, golpeando suavemente la puerta. Aquí se almacena el equipo básico, así como los conjuntos adicionales para aquellos que tienen derecho a ellos. La puerta estaba cerrada, pero había un pequeño aviso colgado cerca. La distribución de inventario es de 8 a 14. Ahora, vayamos a la biblioteca, dijo Sawada y siguió adelante. Caminamos un poco más por el pasillo hasta llegar a unas altas puertas dobles. Estaban decoradas con sencillos patrones de madera, y cerca colgaba un letrero que decía Biblioteca de la Academia. Aquí es donde se guardan los materiales de estudio, disponibles para cada uno de ustedes, explicó el maestro. Libros sobre tácticas, la historia de los shinobi, el chakra, las artes marciales y mucho más. Pero no olviden devolverlos a tiempo. Algunos estudiantes se asomaron al interior con interés. Yo también eché un vistazo rápido. Largas filas de estanterías, varias mesas de lectura. Sawada se dio la vuelta y continuó caminando por el pasillo, sin disminuir la velocidad. No se queden atrás, llamó por encima del hombro. Nos apresuramos a seguirlo, dando unos pasos invisibles en el aire. El ritmo cambió muy rápido de escuchar la clase al movimiento activo. Después de unos pocos giros, entramos en una parte más espaciosa de la academia. Había menos puertas, pero ahora aparecieron ventanas, ofreciendo una vista del área de entrenamiento.
Varios estudiantes mayores estaban practicando golpes en maniquíes de madera. Las salas de entrenamiento están ubicadas en la parte sur del edificio, comentó Sawada casualmente, notando nuestras miradas. El acceso está disponible después de clases, pero no se queden hasta muy tarde. Gui, caminando a mi lado, apretó los puños con emoción. Parecía que estaba listo para correr hacia abajo y unirse a los estudiantes mayores en este mismo momento. ¿Qué hay de las clases adicionales?, preguntó alguien de los estudiantes. Sawada levantó una ceja pero respondió sin dudarlo. Estarán disponibles para aquellos que muestren suficiente diligencia en las disciplinas principales. La academia valora la superación personal, pero si no pueden mantener un equilibrio entre la teoría y la práctica, sobrecargarse puede ser perjudicial. Cuando llegamos al final del pasillo, se detuvo frente a otra puerta, que parecía menos notable que las demás. Aquí están las oficinas administrativas, explicó. Si tienen alguna pregunta o problema, pueden venir aquí. Solo no distraigan a los maestros con asuntos triviales. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, como si decidieran si valía la pena visitar este lugar. Eso es todo. Las clases completas comenzarán mañana, así que les aconsejo que se preparen. Pueden retirarse. Tan pronto como Sawada dijo estas palabras, la clase zumbó de ruido. Algunos se dirigieron inmediatamente a la sala de suministros, otros se apresuraron a discutir sus planes para el resto del día. Gui me miró, con los ojos ardiendo de entusiasmo. ¿Vamos a entrenar? Suspiré con cansancio. Quiero recoger mi equipo primero, dije, dirigiéndome hacia la sala de suministros. Gui hizo una pausa por un momento, pero luego se encogió de hombros y me siguió. Bien, iré contigo. ¿Qué pasa si la fila es enorme? Es más divertido esperar juntos. Nos dirigimos al segundo piso, donde ya se había reunido un pequeño grupo de estudiantes. Cuando fue mi turno, me acerqué a la mesa donde estaba sentado un hombre de mediana edad con ropa oscura. Su mirada se deslizó perezosamente sobre mí, luego preguntó. ¿Nombre, apellido? Di mis datos y, con un gruñido, abrió el libro de registro. Pasando el dedo por las líneas, asintió y sacó un pequeño paquete de debajo de la mesa. 10 kunais, 10 shurikens. Asintí mientras aceptaba el equipo. El peso del metal en mis manos se sentía agradable. Definitivamente mejor que lo que tenía antes. Colocando rápidamente los kunais y shurikens en mi bolsa, me dirigí hacia la salida. Pasemos por la biblioteca primero, quiero ver qué ofrece la academia, dije. Muy bien, entonces te esperaré en el campo de entrenamiento, respondió Gui. Parpadeé sorprendido. Pensé que vendría conmigo, cruzó por mi mente. Me dirigí hacia la biblioteca, acelerando el paso. No me demoraré mucho. Tomaré lo que necesito ahora y estudiaré por la noche, pensé. La biblioteca de la academia resultó ser espaciosa y bien organizada. Los estantes llegaban hasta arriba y ordenadas mesas de lectura con lámparas se alineaban a lo largo de las paredes. Detrás de una de las mesas estaba sentada una mujer de aspecto severo con gafas. La bibliotecaria. Me acerqué al escritorio. Necesito ver qué libros o pergaminos están disponibles para los estudiantes, dije. Levantó la vista de sus papeles y asintió, señalando la fila derecha de estantes. Los libros de texto principales están por allí. Si buscas algo más avanzado, necesitarás permiso de un maestro. Le di las gracias y me dirigí a la sección indicada. Había bastantes libros. Tácticas, conceptos básicos de taijutsu, control de chakra, historia de Konoha. Mi mirada se detuvo en un libro. Diferentes estilos de lucha utilizados en la aldea de la hoja. No era muy grueso, solo unas 6 páginas, así que decidí leerlo allí. Tomé el libro del estante y me senté en una de las mesas. Al escanear rápidamente el contenido, la primera parte del libro describía el taijutsu estilo Konoha, el estilo de combate cuerpo a cuerpo estándar que se enseña en la academia. Era fácil de aprender y se centraba en una postura fuerte, golpes poderosos y una defensa sólida. A continuación, describía el Goken, puño fuerte. Este estilo estaba orientado a ataques poderosos capaces de romper la defensa del oponente. El libro mencionaba que el mayor usuario de este estilo fue el primer Hokage. La tercera sección describía el Juken, puño suave. Este era el estilo del clan Hyuga, basado en golpes precisos a los puntos de chakra. Debido al secretismo del clan, la técnica rara vez se veía fuera de él. El capítulo final mencionaba brevemente estilos improvisados creados por Shinobi, mezclando varios elementos. El libro era corto y más bien una introducción, sin ilustraciones, solo describiendo los estilos con palabras. No había límite en la cantidad de libros que podía tomar prestados, así que pensé en llevarme un par más. Devolví el libro y comencé a elegir otros nuevos.
En el estante cercano, había varios pergaminos interesantes. Conceptos básicos de Genjutsu, uso del chakra en combate y técnicas tácticas para shinobi. Los tomé y pensé por un momento. El Genjutsu no me interesaba mucho en este momento. Era un campo complicado que requería un delicado control de chakra. Pero el pergamino sobre el uso del chakra en combate podría ser útil. Ojeándolo, vi capítulos sobre técnicas básicas de mejora corporal. Aunque ya había dominado parcialmente esta técnica, pensé que aún sería útil leer más. También tenía secciones sobre el control del chakra en las piernas para mejorar la velocidad y el uso del chakra para fortalecer los golpes. El pergamino sobre técnicas tácticas también parecía intrigante. Contenía descripciones de varias estrategias de batalla, formas de adaptarse a un oponente y cómo usar el entorno en el combate. Agregándolo al primer pergamino, me dirigí a la bibliotecaria. Me llevaré estos, dije, colocando los pergaminos sobre el mostrador. La mujer asintió y tomó nota en el libro de registro. Devuélvelos en 3 días. No los pierdas. Tomé los libros y, sin demorarme, me dirigí a la salida. Ahora al campo de entrenamiento. Gui probablemente ya esté entrenando. Capítulo 19. La primera técnica. Al llegar al campo de entrenamiento de la academia, miré a mi alrededor, pero Gai no estaba por ningún lado. ¿Dónde está? Murmuré en voz baja, escaneando el área. Kotetsu. Me llamó una voz familiar desde atrás. Me volví bruscamente y vi a Koshi-sensei de pie a la sombra de los árboles. ¿Koshi-sensei? Pregunté sorprendido. Al acercarme, le hice inmediatamente la pregunta que tenía en mente. ¿Dónde ha estado estos últimos días? No lo he visto en absoluto. Koshi suspiró y cruzó los brazos sobre el pecho. Me asignaron una misión. Fruncí el ceño. Pero no se requiere que los maestros acepten misiones, ¿verdad? En circunstancias normales, no. Pero parece que se está gestando algo. El número de solicitudes de misiones en la aldea ha aumentado repentinamente, y todos los shinobi han comenzado a recibir asignaciones adicionales, respondió, apoyándose contra el árbol. Me quedé pensativo. Si incluso los maestros estaban siendo convocados, entonces la situación debía ser grave. Koshi-sensei desvió su mirada hacia mí, con ojos penetrantes. Escuché que te colocaron en la clase de mi colega Sawada. Era un chunin fuerte, es una pena que se haya lesionado en la guerra tan pronto. No dije nada, solo asentí. No sabía nada sobre el pasado de Sawada, pero ahora su naturaleza estricta y reservada tenía un poco más de sentido. Pero no vine aquí a hablar de Sawada, continuó Koshi. Tengo un motivo para hablar contigo. Noté cómo su expresión se volvió más seria. Siento que pronto habrá cambios en el mundo. Por eso quiero acelerar tu entrenamiento. Acelerar. Repetí. Koshi-sensei volvió a cruzar los brazos, mirándome como si sopesara su decisión. Originalmente planeé comenzar a enseñarte técnicas en unos meses, una vez que al menos hubieras dominado los conceptos básicos, dijo. Pero mi intuición me dice que debería empezar antes. Su mirada se dirigió hacia abajo, deteniéndose en el pergamino que sostenía. Una leve mirada de sorpresa cruzó su rostro, como si algo encajara para él. Parece que planeabas estudiar algo nuevo de todos modos. Se rió entre dientes, tomando el pergamino de mis manos y echando un vistazo a su contenido. Permanecí en silencio, observándolo. No tengo mucho tiempo, pero hoy, al menos puedo enseñarte los conceptos básicos, dijo Koshi, enrollando el pergamino y guardándolo en su faja. Luego, me miró directamente. ¿Qué técnica quieres aprender primero? Dudé. La academia nos había enseñado varias técnicas básicas, cada una útil en diferentes situaciones. Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, permitía a un shinobi reemplazarse a sí mismo con un objeto cercano en un momento crítico, evitando un ataque. Bunshin no Jutsu, Jutsu de clonación, creaba copias ilusorias para distraer a los enemigos. Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, hacía posible cambiar de apariencia, útil para el disfraz y la infiltración. Todas eran importantes, pero si tuviera que elegir. Ya había dominado los conceptos básicos del lanzamiento de Shuriken y Kunai, por lo que tenía algunas habilidades ofensivas. Pero la capacidad de mezclarse con el entorno o adoptar otra identidad podría ser mucho más valiosa en este momento. Además, objetivamente, el Enge no Jutsu parecía ser el más fácil de aprender. Solo requería un control adecuado del chakra y mantener la forma. Asentí, tomando mi decisión. Quiero aprender el Enge no Jutsu, dije con firmeza, encontrándome con la mirada de Koshi-sensei. Koshi-sensei se acercó, cruzándose de brazos. Vamos a desglosarlo paso a paso. Esta es una técnica de transformación que te permite cambiar tu apariencia.
Se usa ampliamente para reconocimiento, sigilo e incluso para engañar a los oponentes en la batalla. Dio unos pasos hacia un lado, asegurándose de que yo tuviera una vista clara de él, y luego continuó. Imagina que quieres convertirte en otra persona. Por ejemplo, una copia mía. Tu transformación no solo debe parecerse a mí. Debe ser una réplica exacta, hasta en la postura, la voz e incluso los patrones de movimiento. Asentí mientras formaba los sellos manuales. Perro jabalí carnero. En el instante siguiente, su cuerpo fue envuelto en un fino velo de chakra, y cuando se disipó, me estaba mirando a mí mismo. No se trata solo de copiar la apariencia de alguien. También debes entender cómo se comporta, dijo el yo frente a mí con mi propia voz. El sensei sonrió con suficiencia, luego formó a otro sello y volvió a su forma original. ¿Cómo hizo eso tan rápido? Pregunté sorprendido. Experiencia, se rió Koshi. Ahora escucha atentamente. Cruzó los brazos y comenzó a explicar. El principal desafío del Engen no Jutsu es que no es solo una ilusión. Creas una capa de chakra que forma una capa exterior, pero es solo una fachada. Si eres alto y te transformas en alguien bajo, tu altura real no cambia. La ilusión simplemente oculta tus proporciones reales. Esto significa que si no te mueves correctamente, tu transformación podría delatarte. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me transformara en una roca? Pregunté. Entonces alguien podría intentar levantarte, y darse cuenta de que eres demasiado liviano o demasiado pesado, sonrió con suficiencia. Es por eso que el Engen no Jutsu se usa principalmente para disfrazarse de personas o animales. Se acercó y continuó. El segundo factor clave es el control de chakra. Si usas muy poco chakra, la transformación será inestable y distorsionada. Un ojo podría terminar siendo más grande que el otro, o tu ropa podría parecer que fue dibujada. Si usas demasiado, la ilusión podría parpadear, haciendo que la transformación sea inestable. Así que necesito distribuir mi chakra perfectamente por todo mi cuerpo. Aclaré. Exactamente, asintió. Ahora, imagina a la persona en la que quieres convertirte. Cierra los ojos e imagínala con el más mínimo detalle. Su rostro, cabello, postura, voz. ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve? Asentí, tratando de visualizar la imagen de Koshi Sensei en mi mente. Ahora forma los sellos manuales. Perro jabalí carnero. No te apresures. Concéntrate en tu chakra. Formé los sellos con cuidado, concentrándome, pero no pasó nada. Koshi soltó una risa ahogada. No te preocupes. Es normal para la primera vez. El problema es que solo hiciste los sellos manuales, pero no dirigiste el chakra correctamente. Intentémoslo de nuevo. Respiré hondo, cerré los ojos e imaginé a Koshi Sensei una vez más. Esta vez, me concentré en dirigir el chakra por todo mi cuerpo. Luego hice los sellos manuales. Una ligera niebla se levantó a mi alrededor, y a juzgar por la mirada de sorpresa en el rostro del sensei, había hecho algo bien. Bueno, ya está mejor, dijo pensativo. Pero tu cabello sigue siendo el mismo y tu ropa se ve un poco borrosa. Mantén tu concentración. Intenté arreglar la transformación, pero en un par de segundos, se disipó. Solté un profundo suspiro. Esto es más difícil de lo que pensaba. Por supuesto. Pero una vez que lo domines, te será mucho más fácil disfrazarte y esconderte. Hagámoslo de nuevo. Apreté los puños y ascendí, obligándome a concentrarme. El error estaba en el control del chakra. No lo había distribuido de manera uniforme por mi cuerpo, por lo que parte de la transformación resultó distorsionada. Muy bien, intentémoslo de nuevo. Cerré los ojos, concentrándome aún más en la imagen de Koshi Sensei. Esta vez, recordé cada detalle. Su cabello negro, las pequeñas cicatrices en su rostro, su postura. Mantén toda la imagen en mente, pero no te esfuerces demasiado, me recordó el sensei. El chakra debe fluir con naturalidad. Si te esfuerzas demasiado, la transformación será irregular. Respiré hondo y, lentamente, hice los sellos. Perro jabalí carnero. Una ligera oleada de chakra recorrió mi cuerpo, envolviéndolo en una niebla. Esta vez, sentí que el caparazón se formaba de manera más uniforme, sin temblar. Cuando la niebla se disipó, Koshi Sensei me examinó cuidadosamente. Está mejor ahora, pero... Se acercó y me dio un golpecito en la frente. No has cambiado tu voz. Si hablas, te delatarás de inmediato. Parpadeé. ¿Cómo cambio mi voz? Necesitas sentirte como esa persona, no solo copiar su apariencia. Imagina cómo hablo, cómo es mi tono, mi ritmo, mi manera de expresarme. Si lo haces bien, la transformación también afectará tus cuerdas vocales.
Me concentré e intenté decir algo, pero escuché mi voz habitual. La transformación vaciló levemente y luego se derrumbó en una nube de humo. Suspiré con irritación. Cálmate, no te enojes contigo mismo, me dio una palmada en el hombro Koshi. Es normal. Recuerda, el control de chakra no se trata de fuerza bruta, sino de suavidad y precisión. La técnica Enge requiere un ajuste fino, porque no solo estás creando una imagen, estás haciendo que se vea natural. Asentí y volví a ordenar mis pensamientos. La tercera vez tiene que ser un éxito. Cerré los ojos y una vez más imaginé a Koshi Sensei, pero esta vez no solo su apariencia, sino su voz, postura y expresión facial. Perro jabalí carnero. Esta vez, sentí que el chakra cubría mi cuerpo de manera uniforme. Cuando la niebla se disipó, Koshi Sensei inclinó la cabeza, evaluando el resultado. Bueno, por fin. Di un paso adelante, tratando de sentir mi nuevo cuerpo. Moverme se sentía un poco extraño, como si hubiera una capa invisible sobre mí. Intenta decir algo, ordenó el sensei. Me aclaré la garganta y dije, soy Koshi Sensei. El sensei sonrió. Bueno, la voz es más parecida, pero aún no es perfecta. Tendremos que trabajar en eso. Sonríe, pero luego sentí una ligera presión en el estómago. La transformación vaciló, luego se disolvió, revelando mi verdadera forma una vez más. ¿Algo te perturbó? Preguntó Koshi. No creo que pueda mantener la técnica por mucho tiempo, admití, frotándome las sienes. Es cuestión de entrenamiento. A medida que mejore tu control de chakra, podrás mantener el Enge durante horas. Eso es suficiente por hoy. Exhalé pesadamente, pero estaba satisfecho conmigo mismo. Todavía no era perfecto, pero ya había habido progresos. Buen trabajo, Kotetsu. Aunque esta es una técnica del rango más bajo, el hecho de que la hayas dominado en solo media hora es un pequeño logro, asintió Koshi Sensei, cruzando los brazos sobre el pecho. Puedo decir con confianza que el control del chakra es tu punto fuerte. Apenas contuve una sonrisa. Fue agradable escuchar los elogios del sensei, pero sabía que todavía quedaba mucho trabajo por delante. En el futuro, esta habilidad te ayudará a compensar otras debilidades. Pero de repente, Koshi se quedó en silencio, y su mirada se dirigió hacia la ventana de uno de los edificios de la academia. Seguí su mirada y noté la silueta de una persona. Alguien estaba de pie en la sombra, apenas visible, pero observándonos claramente. ¿Quién es ese? Pregunté, pero tan pronto como me di la vuelta, descubrí que el sensei ya había desaparecido. Parpadeé. Otra vez con estas desapariciones, murmuré, apretando los puños. Así que se fue, pero ¿quién era esa persona? Volví a mirar la ventana, pero ahora estaba vacía. El extraño se desvaneció tan rápido como apareció. Negué con la cabeza, apartando pensamientos innecesarios. El sensei dijo que entrenara, así que entrenaría. Pero primero, tengo que encontrar a Gai. Capítulo 20. Kakashi. Corriendo por los pasillos de la academia, salí al campo de entrenamiento interior. No me llevó mucho tiempo encontrar a Gai. Estaba haciendo paradas de manos por el campo. Sí, su condición física siempre me sorprendía, pensé. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Preguntó Gai, levantándose del suelo y poniéndose de pie. Tuve que ocuparme de algunas cosas, respondí, decidiendo no contarle todo. Un ninja debe tener sus cartas de triunfo, el pensamiento cruzó por mi mente. Gai, ¿no quieres entrenar ninjutsu hoy en lugar de taijutsu? Pregunté, mostrándole el pergamino. De repente, pareció darse cuenta de algo. Cierto, me olvidé de ir a la biblioteca. Dijo bruscamente, y sin perder tiempo, corrió hacia la academia. Espera. Quise gritar, pero me di cuenta de que no tenía sentido. Así que, sin perder tiempo, corrí tras él. Tratando de alcanzarlo, comencé a concentrar mi chakra, mejorando mis movimientos. Pero él seguía siendo más rápido. Cuando desapareció por una esquina, aceleré, pero solo lo alcancé justo enfrente de la biblioteca. Gai estaba parado frente a la bibliotecaria, tratando de sacar 10 libros mientras le explicaba algo rápidamente. ¿Por qué necesitas tantos libros? No pude evitar preguntar. Se dio la vuelta bruscamente, pero cuando me vio, su rostro se volvió más serio y habló en voz baja para que la bibliotecaria no lo escuchara. Necesito estudiar algunas técnicas para mejorar mi entrenamiento físico y. Algo más, dijo Gai, casi forzando las palabras a salir. Sus ojos brillaban, pero estaba claro que no quería revelar todos los detalles. Entrecerré los ojos. Esto no sonaba como una sesión de entrenamiento de taijutsu normal, especialmente porque no parecía el tipo de persona que se carga con cosas como largos estudios. Tal vez me equivoqué. ¿Se te ocurrió algo? Pregunté, sin ocultar mi curiosidad.
Gai se quedó en silencio por un momento, luego dijo en voz baja. Quiero hacer flexiones con ellos, dijo. Retiro lo dicho, él es exactamente quien es. Con estas palabras, regresó a la bibliotecaria, firmó rápidamente, tomó los libros y se dirigió a la salida. Entonces, ¿deberíamos llevar todo esto a tu casa? Porque si la maestra ve lo que estás haciendo con los libros, te los quitará, dije mientras salíamos. Gai me miró, pensó por un momento y luego asintió rápidamente. Sí, tienes razón, respondió, ya dirigiéndose hacia las puertas de salida de la academia. De todos modos planeaba ir a casa, respondió Gai. Así que si quieres, puedes venir. No, no, está bien, respondió, sonriendo y ajustando cuidadosamente los libros. Estos libros no pesan, está todo bien. Ya me has ayudado suficiente. Seguimos caminando hasta que las casas empezaron a escasear y el río apareció más adelante. Aquí era más tranquilo que en el centro de la aldea. A lo lejos, solo se oía el susurro de las hojas y el suave murmullo del agua. Miré a mi alrededor. ¿Vives junto al río? Pregunté, notando que el lugar realmente parecía perfecto para entrenar. Gaia sintió enérgicamente. ¿Sí? Es el lugar perfecto. Por la mañana, corro por la orilla, por la tarde hago flexiones en las rocas y a veces incluso entreno golpes en el agua para aumentar la resistencia. Estaba a punto de seguir enumerando sus actividades, pero de repente se detuvo, su mirada atrapada por algo al otro lado del puente. Kakashi Atake, murmuró, sin apartar los ojos. Yo también miré en esa dirección. Un niño de mi edad con cabello color ceniza estaba de pie, apoyado en la barandilla, mirando al río. No se movía, no se inquietaba. Simplemente estaba allí, mirando el agua. Me volví hacia Gai. Tenía los puños apretados y había un fuego familiar en sus ojos. Pero eso no es importante. Declaró de repente en voz alta, rompiendo el silencio. No dejaré que esas cosas me distraigan. Levanté una ceja con asombro, pero Gai pareció no darse cuenta. Dio un paso adelante, golpeó su puño contra su palma, enderezó los hombros y continuó con confianza. Me convertiré en el ninja más fuerte que pueda ser. Este es mi camino. Parpadeé, aturdido por este arrebato de emoción, pero luego sonreí con suficiencia. ¿El más fuerte, eh? Bueno, ciertamente no te falta perseverancia. Gai se volvió rápidamente hacia mí, su rostro se ensanchó en una amplia sonrisa y levantó el pulgar. Por supuesto. Me hice una promesa a mí mismo y no la romperé. Resoplé. Sí, este chico era un entusiasta empedernido, pero mirándolo, de alguna manera creía que no retrocedería. Sin embargo, ahora mi atención se dirigió a otra cosa. A solo unas docenas de metros de distancia, apoyado en la barandilla del puente, estaba Kakashi Atake. El ninja legendario, el hijo del colmillo blanco de Konoha. Un guerrero versátil, un genio que alcanzó el nivel más alto a una edad tan temprana, y estaba justo ahí. Sentí que la emoción aumentaba dentro de mí, como si una oleada de energía me hubiera invadido. Ya había conocido a algunas figuras importantes en tan poco tiempo, pero Kakashi, esto era otro nivel. Decidí preguntar, aunque estaba casi seguro de la respuesta. ¿Ese es, Kakashi Atake? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz tembló un poco. ¿El hijo del colmillo blanco? Gaia sintió sin siquiera mirarlo. Sí, es él. Mi suposición se confirmó. No pude contener una pequeña sonrisa. No se ve a menudo un cabello así, y la máscara en su rostro dejaba poco lugar a dudas. Kakashi no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando al río, como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Lo conoces? Pregunté, mirando a Gai. Se ensombreció un poco, pero rápidamente recuperó su habitual actitud ardiente. Por supuesto. Respondió bruscamente. Somos rivales. Levanté una ceja sorprendido. ¿Rivales? Gai apretó los puños, claramente poco dispuesto a retractarse de sus palabras. Pero luego tuvimos que recoger los libros que se habían caído debido a los movimientos de Gai. ¿Sí? Es mi eterno rival. Un día, definitivamente lo venceré. Le eché otro vistazo a Kakashi, quien parecía que ni siquiera sospechaba que tenía un rival eterno. Bueno, buena suerte con eso, sonreí, pensando que este tipo definitivamente tenía posibilidades de ganar. Gai, ¿alguna vez has peleado con él? No, él ya es un genin, y dijo que solo peleará conmigo una vez que alcance ese rango, dijo Gai, sin ocultar su decepción, pero luego la superó rápidamente y recuperó su entusiasmo habitual. Pero eso no es importante. Hemos llegado. Agregó, señalando una pequeña casa junto al río. Miré bien su casa. Era un edificio de madera, bastante modesto, con un techo inclinado y un pequeño porche frente a la entrada.
A diferencia de muchas otras casas en Konoha, esta parecía un poco más antigua, pero estaba claramente bien mantenida. En el patio, noté un simple maniquí de entrenamiento hecho de bambú atado y, cerca, piedras redondas, probablemente para ejercicios de fuerza. ¿Vives aquí solo? Pregunté, intrigado. No, con mi padre. Respondió Gai, corriendo hacia la puerta y abriéndola de golpe. Entre lo primero que me sorprendió fue la increíble pulcritud. La casa era pequeña pero acogedora. Paredes de madera, una mesa baja en el centro de la habitación y, a los lados, dos armarios llenos de libros y pergaminos. En la esquina, había mancuernas, una pesa rusa y griega. Algo que parecía una pila de pesas. ¿Incluso entrenas en casa? No pude evitar preguntar. Por supuesto. Los grandes ninjas nunca se relajan. Declaró alegremente Gai, colocando los libros sobre la mesa. Sonreí con suficiencia. Bueno, ¿qué esperaba? Guardó los libros en el armario, luego se volvió hacia mí. ¿Quieres entrenar ahora? Estaba a punto de hablar cuando mi estómago gruñó fuertemente, traicionándome. En realidad, me gustaría comer algo primero, dije, sintiendo que Gai contenía una carcajada. Jaja. Sí, buena idea. Los grandes ninjas necesitan mantener sus fuerzas. Dijo, y luego se volvió rápidamente hacia otra habitación. Padre. Pero la casa estaba vacía. Parece que está en otra misión, murmuró Gai, rascándose la nuca. Bueno, entonces, comamos nosotros solos. Se dirigió con confianza a la cocina y yo, un poco sorprendido, lo seguí. ¿A menudo te quedas solo en casa? Pregunté mientras sacaba algunos ingredientes. Sí, mi papá a menudo está en misiones, pero está bien. Respondió Gai con una sonrisa. Asentí pensativo. Ser un niño en el mundo de los ninjas definitivamente era otra cosa. Muy bien, ¿cómo puedo ayudar? Pregunté, decidiendo no profundizar más en el tema. Corta las verduras. Dijo Gai con entusiasmo, agarrando un cuchillo. Rápidamente dividimos las tareas. Él se encargó del arroz y el pescado, mientras yo picaba las verduras. A pesar de que Gai era un torbellino de energía, trabajaba con sorprendente habilidad en la cocina. En solo 15 minutos, los tazones de arroz, pescado frito y un pequeño plato de verduras estaban listos en la mesa. Comida sencilla, pero nutritiva. Declaró Gai con orgullo, sentándose frente a mí. Se ve delicioso, dije, juntando las manos. Itadakimasu. Empezamos a comer y, a pesar de la sencillez de los platos, el sabor era excelente. No esperaba que Gai fuera tan buen cocinero. Entonces, ¿estás listo para entrenar después de la comida? Preguntó, tragando un enorme bocado de arroz. Déjame terminar de comer primero, sonreí con suficiencia. Tan pronto como terminamos de comer, Gai se puso de pie de un salto, lleno de energía. Bueno, ¿ya estás listo? Preguntó con una amplia sonrisa, apretando los puños. Sí, vamos, dije, levantándome. Gai no esperó y, abriendo la puerta, salió corriendo. Me apresuré a seguirlo. Mientras corríamos, se me ocurrió una idea de cómo entrenar de manera efectiva la técnica Enge y mis habilidades físicas. Si uso la transformación no para cambiar mi apariencia, sino solo para imponer mi propia imagen, me ayudará a mantener la técnica por más tiempo y mejorará mi control mientras también entreno mi cuerpo. Me di cuenta. Si puedo mantener la transformación sin distorsiones, significa que aprenderé a controlar mejor mi chakra, evitando una tensión innecesaria. Esto también será útil para otras técnicas en el futuro. Gai corría delante de mí cuando comencé a formar los sellos manuales. Enge no Jutsu. Un ligero humo se elevó a mi alrededor y vi cómo mi cuerpo cambiaba levemente, aunque parecía que no había cambiado en absoluto. Genial. Ahora la clave es mantener la técnica mientras corro. Aceleré de nuevo, sintiendo cómo el chakra mantenía estable la transformación. Los primeros segundos transcurrieron sin problemas, pero pronto noté ligeras alteraciones. Mi piel parecía temblar un poco y el borde de mi manga se volvió borroso por un momento. Pronto, vi la figura de Gai más adelante, ya en el claro, mirando en mi dirección. ¿Qué te toma tanto tiempo? Gritó, cruzando los brazos. Sonreí con suficiencia, sin dejar de correr. Solo probando una idea. Gai entrecerró los ojos, claramente sospechando algo, pero no dijo nada. Si puedo moverme libremente mientras mantengo la técnica, mejorará enormemente mi control sobre ella.